activa, conoce día a día. Historia activa, la historia que motiva. Historia activa, donde la historia cobra vida. Es hora de escuchar y aprender, conocer y saber lo que ocurrió años atrás. Iremos en busca de la verdad. Historia activa, inicia bien tu día. Historia activa, conoce día a día. Historia activa, la historia que motiva. Historia activa, donde la historia cobra vida. Bien, estimados apoderados, alumnos de nuestro querido Colegio Inglés Católico de La Serena, hoy nos encontramos en nuestro capítulo número 17 de Activando la Historia del proyecto institucional Historia Activa. Tenemos un panel increíble hoy día donde vamos a conversar, bueno, van a conversar, ¿cierto?, sobre el rol de la mujer, y nosotros como varones, ¿cierto?, vamos a aprender también de esta situación. Es un rol muy poco visualizado en la historia, y es importante que los roles, distintos roles de la mujer sean activados en nuestra historia. Así que hoy día tenemos una invitada especial que ya la va a presentar nuestra querida profesora María Rita, y también va a presentar a nuestro querido panel. Así que, María Rita, te doy el pase. No olvidar suscribirse a nuestro canal. Gracias, Sebastián. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Hoy día tenemos un capítulo especial de mujeres, y en esta oportunidad nos acompaña Catalina con sus dos hijas, Rafaela, que está en séptimo, y Martina, que está en quinto básico, Emilia, que cursa séptimo básico, junto a su mamá Cristina, y también tenemos a Ignacia, que es de sexto básico, y en compañía de Patricia, que es su madre. Así que la idea es que hoy día podamos conversar con la profesora María Cecilia, y para comenzar queremos presentarla, ¿ya? Primero que todo, ella es profesora de historia, ¿ya? Actualmente tengo entendido que ella está cursando un doctorado en historia, y si no me equivoco, en diciembre creo que ya podría estar optando a su grado académico, ¿cierto? Dentro de sus principales publicaciones, ella ha escrito un libro que se llama El curso de los héroes, del curso de los héroes a presidente, que en realidad aquí habla de las hazañas de Jorge Montt en la Guerra del Pacífico y cómo él llegó a la presidencia, ¿ya? Y hay varias publicaciones también, y dentro de las más destacadas que tiene la profesora, podemos encontrar Chilenas Atrevidas, podemos encontrar sobre Eloísa Díaz, Yo no soy primera dama, llámenme compañera, y también escritoras chilenas del siglo XIX. Así es que, profesora, bienvenida a nuestro programa de hoy, y agradecemos enormemente que usted esté hoy día con nosotras. Nada, les agradezco a ustedes por la invitación. Para mí estas instancias son súper importantes porque finalmente son, de alguna manera, es una plataforma mediante la cual se pueden compartir las investigaciones en las que uno está generalmente muy encerrado. La labor del historiador es una labor que se realiza de manera muy individual. A veces nos pasamos días, meses en archivos, bibliotecas, y se comparte poco, bueno, entre nosotros comentamos, cada uno sabe más o menos lo que está investigando el otro, pero creo que es importante poder compartir nuestros temas de investigación con el público general. Es como la única manera finalmente que tenemos de poder aportar, y sobre todo cuando se trata de temas de historia de la mujer, que es lo que a mí me importa. Genial. Entonces, para comenzar con esta primera parte, queremos contextualizar esta primera parte del programa con el rol de la mujer en la historia de Chile. Y para eso queremos comenzar primero con lo que es el decreto Amunátegui, y específicamente con una pregunta que tiene que ver con los argumentos que se utilizan para promulgar esta ley o este decreto. Ya, mira, antes de empezar como con la pregunta, a responder la pregunta específica, me gustaría hacer una pequeña, muy breve introducción al decreto Amunátegui, porque finalmente el decreto Amunátegui es fundamental para la historia de las mujeres chilenas. Es una cosa, es como que marcó un antes y un después en la obtención de nuestros derechos en general. Es como ese primer pasito que se tenía que dar
para empezar finalmente con lo que hemos ido logrando a lo largo del tiempo. Bueno, una vez aclarado eso, les comento que acá hay dos mujeres que son muy relevantes para entender el porqué del decreto Amunátegui. Dos mujeres educadoras, profesoras. Una es Isabel Lebrun, de Pinochet, y la otra es Antonia Tarragó. Estas dos mujeres fueron mujeres bastante adelantadas para su época, tenían una conciencia muy clara de que las chilenas estaban en desmedro de sus pares masculinos, y sobre todo en materia educacional. Ambas, cada una por su parte, fundaron escuelas para que las mujeres, escuelas privadas, cursaran estudios secundarios. Cosa muy, muy importante en ese tiempo, porque la única instancia que las mujeres tenían de poder hacerlo hasta ese momento era bajo el alero de instituciones religiosas. Entonces ellas, cada una, Isabel Lebrun de Pinochet, fundó la escuela privada secundaria Liceo Recoleta, que posteriormente se va a llamar Escuela Isabel Lebrun de Pinochet, y Antonia Tarragó fundó, por su parte, ¿verdad?, cada una por separado, pero teniendo en cuenta este mismo espíritu, este mismo objetivo, en el año 1846, el Colegio Santa Teresa. Entonces, ellas, como fundadoras, como directoras y también como profesoras de sus respectivas escuelas secundarias privadas, se fueron dando cuenta que de alguna manera todo ese esfuerzo que se estaba haciendo, todo el esfuerzo de las alumnas, como que una vez que terminaban sus estudios, quedaban ahí como estancados y no tenían ninguna posibilidad de poder desempeñarse en algo próspero para la nación, para la patria. Y específicamente Isabel Lebrun de Pinochet, en el año 1876, le va a pedir al ministro de Educación de ese entonces, por eso se llama Ley Amunátegui, Miguel Luis Amunátegui, que era importante que a las mujeres ya se les permitiera validar sus estudios secundarios y a la vez, ¿cierto?, poder entrar a la universidad, rindiendo las pruebas que eran de validación de estudios, y eso les permitía también poder entrar a este templo del conocimiento que es la universidad. Entonces, estas dos mujeres van a ser clave para entender la dictación, ¿verdad?, de este decreto que, como les decía, es tan importante porque marcó un antes y un después. Súper. Siguiendo con el mismo decreto Amunátegui, el decreto declara que, así como bien textual, que habla de ventajas. Dice que hay ventajas para que las mujeres puedan ejercer profesiones científicas. Entonces mi pregunta es, ¿realmente tenían ventajas o más atributos que los hombres para escoger ese tipo de carreras científicas, o alguna capacidad distinta con respecto a ese ámbito? Mira, lo que pasa es que eso hay que entenderlo como conceptualmente. De alguna manera, cómo se entendía a la mujer a fines del siglo XIX es muy diferente a lo que se entiende hoy en día, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entendían los hombres? Finalmente estamos hablando de los hombres. ¿Cómo entendían los hombres, en el fondo, cómo miraban, cómo consideraban a las mujeres? Las mujeres, idealmente, en ese momento, tenían que ser buenas madres, buenas dueñas de casa, amas de casa y buenas esposas. Ese era el rol fundamental de la mujer hasta hace muy poco, la verdad. Pero en ese tiempo, en una sociedad aún una sociedad muy tradicional, era lo que se esperaba de una buena mujer. De una mujer que, si ustedes se dan cuenta, actuaba en el ámbito privado. Ese era su campo de acción.
la casa, el ámbito privado, y a lo más lo que podía hacer en el espacio público solamente era acercarse a la Iglesia Católica y por otra parte, ejercer obras de caridad y beneficencia. Ahora, estoy hablando de las mujeres de la élite de las principales ciudades de Chile en ese momento, ¿verdad? Era lo que se esperaba de ese tipo de mujeres. Ahora, lo que sucede es que las mujeres en esa misma época como que confluyen muchas cosas. Les hablaba recién de estas educadoras, ¿verdad? Pero también en ese momento existieron otras mujeres que hicieron otras labores igual de importantes como para para la lucha por la emancipación. ¿Cuáles fueron esas otras mujeres? Fueron varias, pero les voy a dar uno o dos ejemplos que son como los más importantes. Una de ellas fue Martina Barros Borrego. Esta señora lo que hizo fue que publicó en periódicos masculinos, periódicos de hombres, a eso me refiero con periódicos masculinos, publicó opiniones respecto a ciertos temas, publicó varias cosas que eran muy, en el fondo las mujeres no estaban en ese espacio, no se les admitía aún en ese espacio, pero ella lo hizo. De alguna manera también amparada por su esposo, ella era casada con un personaje importante de la época, pero lo más importante que hizo Martina Barros Borrego fue el haber traducido una obra de Stuart Mill que se llamaba La esclavitud de la mujer. Ella esa obra la tomó y la tradujo al español, y fue una cosa impresionante para la época. Imagínense qué decía en ese libro, La esclavitud de la mujer. Que la mujer era esclava del marido, de la casa y de los hijos. O sea, igual lo dice de una manera muy bonita, pero lo dice. Entonces ella lo toma, lo traduce y esto se publica. Y de alguna manera ese va a ser otro de los precedentes. Esto se hace más o menos en las mismas fechas que se decreta la ley Amunátegui. Entonces todo esto va como, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué le está diciendo a la sociedad? Por otra parte también se publica el primer periódico femenino, La Mujer, a cargo de Lucrecia Undurraga, un periódico en el cual escribían solamente mujeres, y opinaban sobre temas que en ese momento eran como tabú para mujeres, como la mujer puede salir sola a la calle, o la mujer se puede casar después de cierta edad, cosas como de ese tipo. Entonces todo esto como que confluyó en un momento específico, determinado, y ayudó, y ahora como que voy al punto de lo que me preguntabas, a que la sociedad, los hombres, empezaran a considerar a las mujeres como sujetos que de alguna manera podían pensar, y tenían igualdad de condiciones, tenían una inteligencia igual a la de ellos. Eso hasta ese momento no se entendía muy bien, porque las mujeres en ese momento se les consideraba en general como histéricas. Esa era la palabra. La palabra histérica viene de útero. Entonces se asociaba a que las mujeres tenían desórdenes, bueno, que ahora sabemos que son como desórdenes hormonales, pero que todo estaba concentrado en el útero, y que las mujeres en el fondo sufrían de histeria, que la histeria era considerada la locura. Entonces las mujeres de alguna manera no estaban capacitadas, según los hombres, para hacerse cargo de cosas tan importantes como la administración de la nación. Bueno, ahí está, hay varios casos. Yo no sé si ustedes han oído hablar del caso de la Carmen Marín, por ejemplo, la mujer endemoniada. Hace poco hicieron una telenovela de eso. Es un caso verídico, una mujer que la acusaron, que en el fondo se dijo que estaba poseída por el demonio, porque sufría ataques de pronto,
y la encerraron en un manicomio les probaron con ella cosas terribles, terribles. Y bueno, y esa es uno de los temas también de las cosas que pasan en ese momento con las mujeres, cómo a las mujeres se les sometía a shock eléctricos en diferentes partes del cuerpo, a cosas muy, muy, muy tremendas respecto a su salud física, ¿verdad? Por este tema de la llamada histeria. Entonces, toda esa construcción cultural que existía respecto a que las mujeres eran histéricas, a que las mujeres no tenían las mismas capacidades de los hombres, comienzan a cambiar gracias a estos elementos que yo les estoy señalando. De a poco, no es que esto pase de un momento para otro, sino que de a poquitito empezó a cambiar. Y a las mujeres se les consideraba como con más habilidades en algunas cosas que en otras. ¿Ya? Por eso se habla entonces de ventajas como en la parte científica. Pero ¿por qué? En el fondo se habla de qué tipo de ventajas podían tener las mujeres en la parte científica. Como las mujeres, de pronto tenemos a lo mejor mayor, somos, no sé, como más, ¿cómo se llama cuando tiene una fina y la motricidad fina? El tema de la motricidad fina, el tema de que, por ejemplo, no sé, siempre estamos muy preocupadas, en el fondo, el tema de la enfermedad, para nosotras, cuando se enferma en la familia el marido, o los hijos, somos nosotras como las fuertes, las que sabemos qué es lo que hay que hacer. De alguna manera tenemos ciertas habilidades en ese sentido. No sé si será por nuestro instinto maternal, la verdad es que no sé. Pero esas eran habilidades que las mujeres habían desarrollado y desarrollaban hasta ese momento. Las mujeres fueron las primeras enfermeras, las primeras matronas, las primeras en las profesiones, en el fondo en estos cargos de salud, eran mujeres las que los ejercían. Entonces se creía en esa sociedad que las mujeres tenían como una capacidad superior para encargarse, y se refieren a los científicos cuando hablan específicamente de enfermeras y de matronas. Las matronas eran, por ejemplo, no se estudiaba en ese momento para ser matrona, pensemos que la mujer puede ingresar a la universidad desde 1877 en adelante, pero ¿cuál era el criterio para elegir a una matrona? ¿Qué es lo que hace la matrona? La matrona en ese momento la labor de la matrona era traer hijos al mundo, en el fondo sacar a la guaguita del vientre de la mamá. Entonces, ¿qué es lo que en el fondo qué se necesitaba? Se necesitaba a una mujer robusta y fuerte, o una mujer gordita y con fuerza, porque tenía que ejercer la labor de sujetar a la señora que a lo mejor estaba con muchos dolores, y también de sacar la guaguita. Por otra parte también, la mujer tenía que ser de alguna manera también empática, tenía que tener una suerte de empatía con el paciente. Entonces, ese era el criterio, esa era como la graduación universitaria de la mujer que tenía que ser matrona, tenía que cumplir con esos requisitos. Y bueno, y la formación de las enfermeras en primera instancia fue gracias a las religiosas que llegaron a Chile desde Europa y que trajeron todos los adelantos científicos en esa perspectiva. Las religiosas europeas fueron muy importantes en materia educacional, antes de fines del siglo XIX en nuestro país. Súper. Siguiendo con la misma línea del decreto Munate, y antes de pasar a otro tema, la última pregunta que tengo tiene que ver con que en Chile se funda la Universidad de Chile y marca un hito en nuestro país, ¿cierto? Porque en el fondo nace la clase profesional en nuestro país. Desde ese momento que se funda la universidad, pasan alrededor de 35 años en que el decreto Munategui finalmente sale a la luz. Entonces, ¿qué pasa en esos 35 años? ¿Cómo en realidad pasa tanto tiempo en que las mujeres pudiesen dar ese paso de poder ser admitidas y rendir exámenes válidos? O sea, 35 años. Sí, lo que pasa es que para la sociedad
en ese momento para la sociedad en general no era un tema. No era un tema en el fondo que se pusiera en debate. Como te comentaba recién, las mujeres de alguna manera tenían labores que tenían que asumir y las mujeres a su vez tenían muy internalizado que era su rol en la sociedad, criar hijos fuertes, criar hijos inteligentes, bien educados, que se comportaran bien y que idealmente cuando crecieran y fueran hombres y mujeres, o sea, los hombres, en este caso se dedicaran a ser personas que aportaran a su nación, a su patria, que en ese momento Chile recién era un país que estaba en pañales, ¿verdad? Y las mujeres también, las mamás educaban a sus hijas, ¿para qué? Para que justamente se cumpliera un ciclo, era un ciclo. Mi hija tiene que ser una buena mamá, una buena esposa y una buena dueña de casa. Entonces, ¿qué se le enseñaba a las mujeres en ese tiempo? A cocinar, a bordar, a tocar el piano. ¿Por qué las mujeres en ese tiempo, las mujeres de la élite sabían tocar piano? No porque, a lo mejor, bueno, igual tocar piano es maravilloso, pero porque tenían que animar las tertulias, ¿verdad? En el fondo, no, a muchas, en algunos casos, no era bien visto que hablaran en reuniones en donde habían solamente hombres, pero sí podían amenizar tocando el piano. Entonces, finalmente, todo era muy práctico. La educación de la mujer, y también se les enseñaba en matemáticas, todo para ellas estaba restringido. Por ejemplo, tenían que saber sumar, restar y dividir. Pero no se les enseñaba geometría, álgebra, eso se le enseñaba solamente a los hombres. Las mujeres solamente podían optar a lo que les acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque la mujer era la que se hacía cargo de lo que se llamaba en ese tiempo la economía doméstica. La economía doméstica era la buena administración del presupuesto familiar, que no solamente consideraba el dinero, que el dinero me alcanzaba que me alcanzara el dinero para el mes, sino que también consideraba comprar los mejores alimentos para que mis hijos se alimentaran bien. Ese era un tema del cual se hacía cargo la mujer. Hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos hijos y a los hijos los controla el pediatra cada cierto tiempo, los pesa, los mide, ¿verdad? En ese tiempo la mujer se tenía que informar, era su labor. Ella actuaba de pediatra en ese tiempo, no llevaba los niños al pediatra. Ella tenía que encargarse de que los niños estuvieran muy bien alimentados, ¿verdad? Para que llegaran a ser, cuando grandes, ¿verdad? Fuertes, para ser buenos ciudadanos. Y también, finalmente, de alguna manera, eso, con esto termino la idea, eso va como de la mano con formar a hombres fuertes en caso de guerra, que es otro tema, que es una idea que viene de la antigua Grecia y Roma, pero también ese es otro tema que es importante. Nosotros heredamos todas esas ideas, toda esa cultura se heredó y en ese tiempo era mucho más visible que al día de hoy. Sí. Profesora, Rafaela tiene una última pregunta en relación al decreto Amunátegui. Sí. ¿Qué Hola, Rafaela. Las mujeres que lograron que se firme el decreto Amunátegui y en qué influyó que se dictara en un gobierno donde el presidente, el ministro y bueno, todo el parlamento eran masculinos? Ajá. A ver, de alguna manera no fue el tema de la firma del decreto, no gestó grandes discusiones en la Cámara, porque los hombres no consideraban en ese momento a las mujeres como un peligro, no las consideraban como un enemigo de alguna manera. Sí, las consideraron un peligro cuando empezaron a pedir el siguiente paso, que fue el tema del voto. Entonces, en ese momento, si tú te fijas, Rafaela, si te fijas, recién les comentaba que en el año 1876, la señora Isabel Lebrun de Pinochet le pidió al ministro, y el 77 el decreto ya estaba dictado. Eso, ¿qué es lo que si tú analizas como eso, piensas, ¿qué es lo que te está queriendo decir? ¿Que fue fácil o fue difícil? Fue fácil.
En Chile en ese tiempo a veces habían leyes que se discutían años. La misma ley en función de ampliar el voto femenino, que primero fue como un paso, y el voto en las municipales, después de un montón de años recién pudimos obtener el voto en las elecciones presidenciales. Se demoró tanto porque ahí sí que para los hombres, las mujeres éramos un tema, ¿ya? Me refiero a enemigos, no así como un enemigo a combatir, estoy hablando como en sentido igual figurado, pero digo, de alguna manera, es esa parte es el género femenino que viene como a desarmarles, ¿verdad? A desarmarles todas las estructuras que tienen armadas hasta ese momento. Espérame, Rafaela, ¿me preguntaste otra cosa antes de eso, además? O sea, ¿la pregunta completa? Al principio me preguntaste algo sobre las mujeres en específico, ¿o no? Lo que hicieron para que se logre firmar el decreto Munatey. En realidad fue muy fácil, porque es como que la bandera de lucha de eso la llevó la señora Isabel Lebrun, apoyada por la señora Antonia Tarragó, y específicamente lo que ellas hicieron fue pedir que se designara, ¿ya? Lo que se llamaba una comisión que validara los exámenes de las alumnas en la universidad. Eso fue lo que pidieron. Y lo lograron. Gracias. De nada. Emilia creo que tiene una pregunta ahora. Sí, mira, estuvimos estudiando con Emilia, a través también un poco del tema de la ley Amunátegui, las primeras mujeres que estudiaron con este decreto, o sea, con esta ley en nuestro país. Y nos llamó mucho la atención Eloísa Díaz, pero más allá de entrar a la universidad, porque entraron dos a estudiar medicina, ella fue la primera que se tituló como médico cirujano en Chile y en Latinoamérica. Sí. Pero en ese contexto hizo más cosas, entonces a la Emilia le nació la siguiente pregunta. Vamos, Emilia. ¿Cuál fue el rol de Eloísa Díaz en la infancia de Chile y Latinoamérica a principios del siglo XX? Ay, pero qué buena pregunta, te felicito, Emilia. Es una pregunta muy completa. Mira, bueno, también de alguna manera es porque yo como que le tengo un cariño especial entre todas las mujeres de Chile, es como que tengo un cariño especial por Eloísa Díaz, porque la encuentro súper valiente. Porque imagínate lo que fue en ese tiempo, después de todo lo que les conté respecto a cómo eran consideradas las mujeres, haberse decidido a entrar a la universidad, haber sido la primera de todas, imagínate, en haber tomado esa tremenda decisión de entrar a la universidad y de alguna manera haber asumido los costos que significaban entrar a la universidad, costos que no eran pocos. Los costos que tuvo que pagar ella fue que hablaran mal de ella, porque estaba ingresando a un espacio que era de hombres. Finalmente era la única en un salón. Bueno, Ernestina Pérez ingresó posteriormente, pero era lo mismo que estar solo. Era la única en un lugar en donde solamente había hombres. Se dice que ella tenía que estar en la sala de clases con una suerte, yo no sé si ustedes saben qué es un biombo, o es como una pared que se dobla y que se saca y uno la ubica donde necesita como cerrar un espacio. Entonces ella tenía que estar ahí con un biombo como para no estar mirando a los compañeros y que supuestamente los compañeros no se distrajeran con una mujer en la sala de la clase, cosa que era una cosa, imagínense, una cosa impresionante. Entonces, por otra parte, también tenía que ir a la escuela, a la universidad acompañada de la mamá, porque las mujeres en ese tiempo no podían andar solas en la calle, eran muy mal vistas, ¿ya? Entonces, tenían que acompañarse de la mamá, y ella fue valiente. La verdad es que yo creo que si uno tiene que adjetivar a Eloísa Díaz y a Ernestina Pérez, uno debe considerarlas como mujeres muy valientes, que finalmente como que se tuvieron que a lo mejor tragar todas esas particularidades, estos elementos que ellas sabían
ellas sabían que iba a suceder, pero para ellas era más importante ¿qué cosa? El poder ingresar a la universidad, pero para aportar al país desde su perspectiva como mujeres. Entonces, ahora como respondiendo específicamente tu pregunta, lo que hizo esta señora fue súper importante, porque ella, si bien en su tesis, la tesis es el trabajo con el que uno se gradúa de la universidad, como para que lo entiendas. Esa tesis la realizó sobre como las enfermedades propias de las mujeres de la época, ¿ya? Enfermedades como de mujeres, pues, enfermedades que no sufren los hombres. Y eso era como una cosa bien interesante, porque era la primera vez que una mujer como que se preocupaba la primera vez que una mujer se preocupaba de eso, y lo entendía como desde su perspectiva como mujer. Pero por otra parte también, y ella en esa tesis, la introducción de esa tesis es súper bonita, porque claro, comenta cómo hizo la tesis, por lo que tuvo que pasar, pero dice al final, yo quiero como que el resto se atreva. Yo me atreví y pude, y ahora me estoy graduando, estoy entregando mi tesis, y en el fondo es un símbolo para que el resto de las mujeres de Chile y de Latinoamérica vean que esto se puede hacer. Entonces, eso por una parte, yo creo que es como su primera gran labor para nuestro país, porque alentó al resto en la introducción de su tesis, y en el fondo ahí está la prueba. ¿Qué más prueba que eso, que se podía hacer y que teníamos las mismas habilidades, condiciones que los hombres? Lo otro es que luego ella no se dedicó a trabajar como médico de mujeres, pero se dedicó a trabajar como médico en el fondo como un médico preocupado de lo que en ese momento se llamaba la higiene, y sobre todo la higiene infantil. ¿Qué era la higiene infantil? No es lo mismo, lo que se entendía en ese momento por higiene es diferente a lo que se entiende hoy por higiene, ¿ya? ¿Qué se entendía por higiene? Higiene era como todo el tema de la salubridad pública y también de la alimentación de las personas. Todo eso era la higiene. Entonces, esta señora que se desempeñó en varios cargos, ¿verdad? En cargos administrativos, cargos en los cuales pudo tomar decisiones como médico, ¿ya? Se empezó a viajar por diferentes lugares y empezó a ver la tremenda desnutrición, enfermedades de los niños, que los niños no podían asistir a la escuela, que las mamás a veces se morían en los partos y ellos quedaban huérfanos. Empezó a darse cuenta de todas esas cosas, y fue muy importante Eloísa Díaz, porque como ella estaba trabajando, en el fondo administrando y haciéndose cargo de esto, como de alguna manera como en un cargo que podríamos entender hoy en día como político, ella tomó decisiones, y sus decisiones como médico y en ese cargo público fueron mejorar, en función de mejorar la higiene de los niños. ¿Y cómo lo hizo? Apoyando por una parte la ley de instrucción primaria obligatoria que se dictó en los años 20, pero también apoyando que de alguna manera los niños asistieran a la escuela. Ahora ustedes podrán decir, pero ¿qué tiene que ver que un niño asista a la escuela y que un niño tenga una buena higiene? Es como extraño. No, en el fondo, en ese momento era relevante, y Eloísa Díaz se dio cuenta de ese aspecto. ¿Y qué significaba? Si los niños van a la escuela, los niños se pueden alimentar. En el fondo, la ley de instrucción, uno de los objetivos de esa ley de instrucción primaria obligatoria, que significa que todos los niños chilenos obligatoriamente tenían que ir a la escuela, y tenían el derecho también de ir a la escuela. En la escuela, finalmente, iban a aprender, pero yo creo que más importante que ir a aprender, iban a comer, se iban a alimentar, porque para nosotros igual es difícil entenderlo, pero en Chile de los años 20, hasta los años 60, era un país muy pobre, muy pobre. La gente realmente no tenía que comer durante días. Los niños no tenían que comer, había muchos niños vagos,
que dormían en la intemperie, con mucho frío. Nadie tenía frazadas, por ejemplo, o la gente pobre, me refiero a la gente pobre, no tenía frazadas para abrigarse. Y los niños, por ejemplo, no podían ir a la escuela, no porque no quisieran ir a la escuela después de que ya se dictó la ley de instrucción primaria obligatoria, sino que no iban a la escuela porque no tenían camisa para ir a la escuela. Ellos andaban a torso desnudo. Zapatos, muy poca gente tenía zapatos. Entonces, Eloísa Díaz, y respondiendo específicamente a tu pregunta, el gran aporte que hizo para los niños de Chile, y que esto finalmente también sembró como un ejemplo para el resto de Latinoamérica, fue el haber entregado esta idea de ayudar a mejorar el físico de los niños, ¿verdad? Que se alimentaran bien, y que no, en ese tiempo también muchos niños morían de hambre, morían de frío y de enfermedades, para que fallecieran menos niños y los niños que existían en ese momento se alimentaran bien. Yo creo que ese es el tremendo aporte que hizo esta señora, la primera médico de nuestro país y de Latinoamérica. Gracias. De nada. Bueno, entonces, pasando al tema ahora de las primeras damas, queremos hablar un poquitito de las primeras damas en Chile. Hay algunas personas que tenemos nosotros acá por las cuales te queremos preguntar, ¿ya? Sabiendo que ser primera dama en realidad es un cargo que nadie las elige, sino que ellas llegan a ocupar ese lugar sin ser elegidas, y su función más que nada es de protocolo y de acompañar al presidente. Y sabemos que la mayoría se ha dedicado como a hacer acciones sociales o a algunas, digamos, acciones más de beneficencia. Hay algunas primeras damas como Juana Aguirre, como Rosa Martman, Graciela Letelier y María Ruiz Tagle, de las cuales nosotros quisiéramos preguntar algunas cosas. Y la Rafa tiene una pregunta. Tengo dos preguntas. Dos preguntas. Primero, ¿qué piensa usted sobre que el presidente Pedro Aguirre Cerda haya sido el más reconocido por las acciones de Juanita Aguirre? ¿Y cree que Juana Aguirre fue como inspiración para las demás primeras damas para hacer más acciones como las suyas? Gracias, Rafaela. También, esa pregunta me encanta porque son primeras damas que yo también, es que cuando uno estudia estos temas por tanto tiempo, como que se encariña con sus personajes, los termina queriendo, y es una cosa que es inevitable, porque se conoce la vida privada, la vida pública, y te terminas encariñando con esos personajes. Ahora, Juanita Aguirre era una mujer muy, muy querible. Yo creo que la mayor parte de los chilenos la quisieron y la siguen queriendo. Es una de las mujeres como más reconocidas que hemos tenido en este país. ¿Y por qué es como reconocida? Porque ella se encargó de la organización de la llamada Pascua de los Pobres, ¿ya? ¿Qué significaba la Pascua de los Pobres? Significaba que a los niños de Chile, de todo el país, no solamente de Santiago, sino que de todo el país, se les entregaba cada Navidad un regalo, ¿ya? Cuando asumió Pedro Aguirre Cerda, estamos hablando de 1938, el mismo periodo que yo les decía recién, o sea, años 20, 30, 40, gente en Chile se vivía de una manera muy paupérrima, con muy escasos recursos. El mismo Estado no tenía, en los años 30 estábamos como sufriendo todavía los embates de la crisis del 29, que había afectado a todo el mundo y especialmente a Chile. Entonces era una situación bien compleja. Y Juanita Aguirre, que era una mujer podríamos decir una mujer de la élite, que ella cuando pequeña se educó en un colegio con religiosas, ella estudió leyes también, ella fue también una como de esas primeras mujeres pioneras, ella estudió leyes,
pero ella siempre como que tuvo una cercanía muy especial con la niñez. Así como Eloísa Díaz, ella también tuvo una cercanía especial con la niñez, con el tema de la niñez abandonada, y también eso fue porque ejerció, cuando más joven, varias labores, estuvo como metida en temas de beneficencia. Entonces, al estar metida en ese mundo, se relacionó con la pobreza. Para ella la pobreza no era algo que estaba allá y que no, ella se relacionó con la pobreza y desde esa perspectiva la conoció y en el fondo como que la conmovió. Podríamos decir que en el fondo ella se conmovió con eso. Ahora, dentro del plan político de Pedro Aguirre Cerda, él tuvo un plan bastante grande, ¿ya? De reformar muchos elementos. Siempre como que se habla de Pedro Aguirre Cerda y se le relaciona con el tema de la educación, pero su plan en el fondo fue como súper ambicioso y como bien integral. Y dentro de ese programa, esta primera dama, la señora Juanita Aguirre Cerda, se introdujo como, de alguna manera, la pieza que se iba a encargar de entregar felicidad a los niños pobres, bajo ese concepto. ¿Y cómo entregarles felicidad? Entregándoles un juguete. Pensemos, en ese momento, si los niños no tenían una camisa para ir a la escuela o zapatos, ¿ustedes creen que podían tener un juguete en algún momento de su vida como niños? Jamás. Los niños pobres no tenían juguetes. Y hay unas fotografías que son súper tristes, con las que yo me he encontrado en periódicos de la época, en las cuales, por ejemplo, hay niños en la época de Navidad, niños pobres, con torso desnudo y sin zapatos, mirando en las vitrinas de las principales tiendas del comercio de la ciudad de Santiago. Mirando, para ellos la felicidad era mirar los juguetes, poder acercarse en el fondo al juguete, pero ellos sabían que nunca lo iban a poder tener, y cuando lo tenían porque a lo mejor se encontraban, no sé, un pedazo de un juguete en algún lugar, pero era una cosa muy tremenda la que se vivía con la niñez en ese tiempo. ¿Y qué sucedió? Esta señora creó este tremendo plan y dijo, desde ahora en adelante, ella lo dijo, ningún niño en Chile se va a quedar sin un juguete. Y organizó a la sociedad completa para que los niños tuviesen juguetes en la época de Navidad. Por ejemplo, ¿cómo lo hicieron? Los niños de la escuela del Instituto Nacional, del Liceo 7, ¿qué es lo que hacían? Ellos fabricaban a lo largo del año juguetes. Entonces, por ejemplo, el ramo como de, no sé cómo se llama el ramo ahora, pero en mi tiempo se llamaba técnico manual. Puede que se llame tecnología, ya. Ese ramo era como utilizado para fabricar un juguete. Entonces a los niños les ponían nota por el juguete, pero a la vez, después ellos, por ejemplo, en noviembre iban al lugar donde se juntaban todos los juguetes y los entregaban como una donación. Y era algo súper bonito, súper simbólico, iban los periodistas de los periódicos, tomaban fotos, era una cosa muy bonita. Con eso también los niños que a lo mejor tenían mejores recursos económicos estaban de alguna manera compenetrados con la idea de que existían niños que eran más pobres que ellos y que nunca iban a poder acceder a un juguete. Ahora, la Pascua de los Pobres, además de entregar juguetes, entregaba comida, golosinas. Los dulces en ese tiempo se les decía golosinas, porque también muchos niños nunca podían comer un dulce, o sea, era una cosa para ellos así como un sueño. Comer un chocolate, era una cosa casi imposible. Y además de eso, helados. Entonces era una fiesta. La señora Juanita Aguirre, afuera de la Moneda, organizó un árbol de Pascua gigante, adornado, ¿verdad? Como se adornaban en ese tiempo los árboles, que era diferente ahora. No piensen como en luces, eso no existía. Era todo diferente, pero además de eso, mandó a confeccionar un pesebre de grandes dimensiones, para que los niños pobres pudiesen estar cerca de un árbol de Navidad y de un pesebre.
esta señora era una señora que era muy, también ella era muy católica. Su esposo era masón. No obstante, se entendía muy bien. Y como ella era tan católica, de alguna manera tenía la idea de que cada niño pobre que existía en el país era la imagen de Jesús, de ese Jesús que nació en un pesebre, ¿verdad? Sin nada, y que en el fondo ella veía, en el fondo hacía como una similitud entre los niños pobres y ese niño Jesús. Así que ella fue muy destacada por eso. Fue una celebración que, claro, se hizo acá en Santiago, pero también se hizo en regiones. En ese tiempo los profesores y los directores de las escuelas de las regiones eran los que se encargaban de la coordinación, de juntar el dinero, de mandar a pedir cosas a Santiago. Entonces eso se hacía así, se hacía de esa forma, y resultó muy bien, como que se unió toda la sociedad en función de la celebración de la Pascua del Niño Pobre. Ahora, de alguna manera, eso, como estaba dentro de ese plan general de Pedro Aguirre Cerda, se entiende a la primera dama como dentro y fuera del plan, de alguna manera, pensando en que ella colaboró al tema de entregar felicidad a los futuros ¿verdad?, hombres, ciudadanos de esa nación, pero por otra parte también, al hacerlo desde su profundo espíritu católico cristiano, marcó una diferencia, porque, les vuelvo a repetir, Pedro Aguirre Cerda era masón, él no era católico. No obstante, ella como que de alguna manera marcó ahí una unidad y también marcó su sello propio, que fue tan importante. Con esto termino. Ustedes no sé si sabían, pero Pedro Aguirre Cerda murió en ejercicio mientras era presidente, no alcanzó a terminar su periodo. Y fue una muerte, él murió de tuberculosis. Fue una muerte muy intempestiva, nadie se lo habría esperado, ni siquiera la gente de su misma familia. Se murió de un día para otro el presidente, y más encima se murió creo que se murió no sé si a principios de noviembre, pero justo cuando ya se estaba por celebrar la Pascua del Niño Pobre. Entonces fue una cosa terrible, porque lloraron a ese presidente que fue súper querido, como por los chilenos en general, pero además lloraron los niños, porque no se iba a celebrar la Pascua. La señora Juanita Aguirre, cuando uno ve los periódicos de la época, se le ve llorando, pero de luto, una cosa pero tremenda, las imágenes de ese funeral. No obstante, ella guardó luto por algunas semanas y un día como que dijo, ya, yo tengo que cumplir con esta labor, y salió y se cumplió, y ese año la Pascua del Niño Pobre fue muy bonita, porque si bien ella ya oficialmente no era la primera dama del país, finalmente cumplió como con lo que ella le había prometido a los niños, y yo creo que ese también es uno de los elementos por los cuales se le recuerda y se le quiere muchísimo hasta el día de hoy. Tú me preguntaste también sí, eso me ibas a decir, ¿qué influencia tuvo en las otras? O sea, sí, también además, ¿cuánto tiempo después se paró de hacer la Pascua para los niños? Perfecto. Mira, ella, yo pienso, igual esto es como conclusiones como muy propias que se sacan, ¿ah? Pero pienso que ella marcó también como un antes y un después en las labores de las primeras damas, porque ella fue la primera dama que en Chile hizo una labor tan grande. Si bien muchas antes habían hecho labores de beneficencia, ella fue la primera que hizo una labor así. Yo te estoy hablando de una labor a nivel nacional, que llegaron juguetes a Iquique, por ejemplo, a Punta Arenas. Fue una cosa muy grande. Entonces, al haber sido una labor tan amplia, marca un antes y un después, como que sentó un precedente. En el fondo, si ella hizo esto tan grande, ¿cómo las que venían después no iban a hacer nada y se iban a quedar de brazos cruzados en la casa? Ahora, yo reviso cartas de mujeres que le escribían a las primeras damas, ¿ya?
Y, por ejemplo, las cartas que le escribían a la señora Rosa Markman, la esposa de Gabriel González Videla, entre 1946 y 1952, estoy hablando de que ya han pasado 10 años desde que ya Juanita Aguirre no era primera dama. La gente cuando le escribe le dice, como que yo veo en usted reflejada un poco a la señora Juanita Aguirre, porque usted es buena igual que ella, y me gustaría pedirle tal cosa, y bueno. Pero pienso que sí, que ella sentó un tremendo precedente en las labores de nuestras primeras damas. Muchas gracias por tu pregunta, Rafaela. Súper completa. Gracias. Bueno, en este camino de ir encontrándonos con las primeras damas, que Rosa Markman graficó que éramos compañeras, no primeras damas, en su momento, con Emilia fuimos encontrando cosas bastante interesantes relacionadas un poco también con lo que usted menciona de la Juanita Aguirre, pero además con un rol mucho más empoderado hacia la mujer de parte de Rosa. Y Emilia tiene unas preguntas que hacerle, de las que fuimos ahí mirando. Ya, la primera pregunta es, ¿cuál es el impacto que logra Rosa Markman al conseguir la modificación del Código Civil para que se legalizara la mayoría de edad femenina? Ya, mira, respecto a esa pregunta, pucha, también voy a tener que dar la lata haciendo una introducción, pero ahora es súper necesario hacerlo. Porque resulta que de alguna manera, bueno, Rosa Markman fue, según yo, la primera dama que más, en el fondo, la que sentó el gran precedente como de la primera dama que de alguna manera tuvo algún tipo de intromisión en temas políticos, ¿ya? Por todas las labores. Ella, si bien Juanita Aguirre recién hablábamos de la Pascua de los Pobres, si hablamos de Rosa Markman, vamos a hablar de la Asociación de Dueñas de Casa, de la Fundación Viviendas de Emergencia, del apoyo que dio para que se promulgara la ley del voto amplio de las mujeres. Se le nombró como madre del mundo. Ella viajó a Estados Unidos con una de sus hijas, sola, y sin saber hablar en inglés, y le entregaron un título tan importante como el título de madre del mundo, y entre sus innumerables labores era una señora que bueno, que como que no paraba, tenía muchas cosas que hacer. Ahora, Rosa Markman, entre esas labores que realizó, está lo que tú me preguntas. Pero me gustaría como explicar lo que significa el tema de la mayoría de edad. ¿A qué en el fondo de la mano de qué va? Y ese es un tema legal. Y tiene que ver con que las mujeres en ese tiempo no tenían, cuando se casaban, perdían el derecho de poder decidir de manera autónoma por sobre sus bienes, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que al no poder decidir de manera autónoma sobre sus bienes, el marido podía vender las cosas de la mujer, podía enajenar los bienes, la casa, no sé, los caballos, las tierras en el sur, todo lo podía vender. Entonces, Rosa Markman, en vista de todas las cartas que le llegaban a la moneda, de las mujeres que le pedían cosas, porque a ella le llegaron muchísimas cartas, y le pedían de todo, le pedían ropa, le pedían zapatos, le pedían trabajo para el marido, le pedían que le ayudaran en juicios, le pedían que sacara al hijo de la cárcel, le pedían dinero para pasajes, de todo, o sea, de lo que a ustedes se les pueda ocurrir, se lo pidieron. Entonces, entre esas innumerables peticiones nos encontramos con que muchas mujeres reclamaban y le pedían asesoría como legal a la primera dama, sintiéndola y viéndola como una mujer que tenía un nivel cultural a lo mejor un poco más elevado que el de ellas y sabía cómo hacer las cosas, que le ayudara, ¿verdad? ¿A qué? A recuperar la casa que vendió el marido, o que el marido quería arrendar en un cierto monto una casa y eso a ella no les parecía.
Y entonces ahí como que ella se dio cuenta que era súper importante influir en eso, y finalmente ella, con la Oficina de la Mujer, que fue una oficina que ella fundó en La Moneda, específicamente para solucionarle los problemas a las mujeres del país, una cosa nueva que nunca había existido, se preocupó ¿de qué? De que se dictara una ley, y por eso como que en el fondo no es que se haya considerado una mayoría de edad para las mujeres, sino que se dictó una ley, que fue la ley 10.271 del 2 de abril del año 1952, que estipuló que las mujeres podían en el fondo decidir respecto a la enajenación de sus bienes, de los bienes de la sociedad marital, de los bienes sociales que se le llamaban, la enajenación de sus bienes, ¿qué significa enajenación? Vender los bienes. Grabar, también podían decidir, tenían derecho a opinión respecto a cómo se grababan los bienes. ¿Qué quiere decir grabar un bien? Ponerle un precio a un bien. Y además de eso, podían decidir, después de 5 u 8 años, creo que era, igual se le puso un periodo, podían decidir si es que un bien se le seguía arrendando a una persona o no. En eso, ella hizo que cambiara la ley, y fue un tremendo cambio también, porque las mujeres casadas, desde ese momento en adelante, tuvieron poder de decisión por sobre el marido, y ya el marido no tuvo esa poder absoluto de hacer y deshacer con los bienes que pertenecían a la pareja. Así que esa es como la explicación, Emi, que puedo entregarte al respecto. Gracias. Y ahora tengo otra pregunta sobre ese tema, que es, ¿por qué cree usted que Rosa McMahon promovió la ley de protección a la mujer embarazada? Ay, ese es un tema también súper interesante. La verdad es que, bueno, es interesante y es súper conmovedor, porque tú te encuentras con unos casos en esas cartas. Si te pones a leer esas cartas que le enviaban, yo cuando las iba a revisar las primeras veces al Archivo Nacional, porque están ahí, salía como con una sensación de angustia que no se me pasaba, porque leía cosas terribles. Por ejemplo, mujeres embarazadas que vivían en la calle, mujeres embarazadas que hacía 2 semanas que no comían, mujeres embarazadas que no tenían dónde vivir porque les habían quitado la casa que estaban arrendando porque ya tenían muchos hijos, que era un tremendo tema ese para las mujeres, que en ese tiempo tenían muchos hijos, pero la gente no les arrendaba porque los niños supuestamente destruían los hogares, destruían la casa, rayaban, no sé. Entonces, las mujeres embarazadas en ese tiempo estaban muy desprotegidas materialmente, pero por otra parte, las mujeres embarazadas en ese tiempo había, no sé si llamarla una muy elevada, pero sí existía una alta tasa en comparación con hoy en día de mujeres que fallecían en el parto, o mujeres que se enfermaban después del parto, o bebés que simplemente morían después del parto. Entonces, Mitty Markman, con su fundación Viviendas de Emergencia, ¿qué es lo que hizo? Se preocupó de entregarles, bueno, en la medida de lo posible, no pudo entregarles a todas, ¿ya? Pero en la medida de lo posible, se preocupó de entregarles casa a las mujeres más vulnerables, entre ellas las embarazadas, o las señoras que tenían, no sé, estoy hablando de 10, 12, 13, 14, una vez leí de una señora que tenía como 21 hijos. Estoy hablando de muchos hijos, no de 5, te hablo de muchos hijos. Entonces se preocupó de entregarles casa a estas señoras que estaban en una situación muy vulnerable, pero además de eso, mandó a estas poblaciones a profesionales, a otras mujeres profesionales. Mandó a abogadas para que las asesoraran, por ejemplo, en temas legales, como cuando los maridos querían vender bienes que eran de la sociedad marital. A enseñarles, a entregarles como cultura cívica, cultura ciudadana. Mandó a matronas y a enfermeras a que les hicieran exámenes propios de las mujeres, ¿verdad?, embarazadas. Estas señoras podían tener, no sé, 15 hijos y jamás habían ido al médico. Entonces, esa fue una tremenda labor
de la que se encargó Mitty Markman, y que yo creo que es fundamental, que tenemos que valorarla, y a lo mejor, claro, el tema, igual a mí me gusta ser como bien sincera en estas cosas, el tema cuando uno habla como de Mitty Markman, siempre se asocia a un tema político, pero yo creo que el tema de Mitty Markman va mucho, en el fondo como que supera la ideología partidista política. El tema de a la Mitty Markman hay que valorarla como mujer que de alguna manera recibió todas estas cartas y supo empatizar con las demandas sobre todo de las mujeres y de los niños. Y hizo finalmente, si uno ve, están los resultados, está lo que hizo en ese momento con súper pocos recursos que se tenían, cómo se consiguió plata, cómo se consiguió donaciones, hacían rifas, hacían té, se juntaban a tomar té y se cobraba por entrar, un montón de cosas, y finalmente se logró hacer algo, y eso es súper importante. Gracias. De nada. Graciela Letelier. Ella es una primera dama que se destaca por promover el funcionamiento de los centros de madres, ¿ya? Y sabemos que contextualizando a cómo la misión o la visión que había años atrás es muy diferente a la que obviamente tenemos hoy día, ¿cierto? Y en realidad en ese periodo los centros de madres lo que promovían era que la mujer fuese una buena dueña de casa, que fuese una buena esposa, y una buena madre. Ese era como el rol en esos tiempos. Pero poniendo en paralelo también todos estos procesos que pasaban de lucha de las mujeres por llegar a tener un lugar y por desarrollarse profesionalmente, ahí es cuando yo me pregunto si era un beneficio realmente esto de los centros de madres y de esa visión que tenían de formación de la mujer, o no, porque en realidad en paralelo también se veía que la mujer que también quería desarrollarse profesionalmente. No sé qué opina usted respecto a eso. Sí, mira, sucede que acá hay un tema que tiene que ver con lo que se le llamaba en ese momento, la llamada mujer nueva, mujer moderna o nueva, ¿ya? Que significaba que eran como las mujeres que venían a romper esquemas, no sé, iban a la universidad, trabajaban, pertenecían al rango de los llamados trabajadores de cuello blanco, trabajaban en oficinas como secretarias principalmente. Para nosotros hoy en día es súper normal que una mujer sea secretaria, pero en ese tiempo no, era una cosa que no era tan bien vista, porque iba a andar sola en la calle. Y le podían pasar cosas, cosas que culturalmente en ese tiempo se creían. Entonces, era un problema, y a las mujeres que pensaban así, se les consideraba como mujeres modernas o nuevas, a la mujer llamada mujer nueva. No obstante, esa mujer moderna o nueva no era tan moderna y nueva. Y eso es lo que yo he investigado y de lo que me he dado cuenta en toda esta temática. Porque si bien era moderna porque salía a trabajar o porque se vestía a lo mejor con ropa ceñida al cuerpo, se pintaba el rostro a la moda, o se peinaba a la moda, o se cortaba el pelo. No obstante, seguía siendo madre, seguía haciéndose cargo de la economía doméstica, seguía siendo una esposa abnegada, que respetaba muchísimo a su marido y que no daba su opinión en ninguna cosa. Entonces, hay una, como, a lo que yo le llamo como la mujer transicional. Es una mujer que está ahí entre la tradición y la modernidad. No podemos como decir, acá se genera un quiebre, y no, porque hasta el día de hoy, nosotras mismas seguimos ejerciendo esas labores porque culturalmente porque de repente uno se casa y el marido viene criado de una manera. Entonces, ¿cómo yo lo hago para decirle, oye, sabes que yo no cocino, yo no limpio el baño, yo no plancho? No funcionan así las cosas.
Y en ese tiempo tampoco funcionó, y menos que ahora. Entonces, finalmente, hasta el día de hoy, las mujeres estamos como en ese limbo, entre la tradición y la modernidad. Todavía tenemos muy arraigado culturalmente muchos valores tradicionales, porque nos criaron así, porque nuestras madres nos criaron así, a nuestras madres las criaron aún más apegadas a esa tradición, entonces lo arrastramos. Ahora, tú me preguntabas específicamente por Graciela Letelier. Graciela Letelier, ella es que se destaca, digamos, por estos centros de madres y el beneficio que le daba a las mujeres en educarlas en ese rol, como de ser buenas madres, ser buenas esposas. Lo que hizo específicamente Graciela Letelier, o por qué se le recuerda, es por la llamada Fundación Ropero del Pueblo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacía con la Fundación Ropero del Pueblo? Le entregaba ropa a la gente pobre, pero además de eso, les entregaba asesoría jurídica. A Graciela Letelier, yo siempre digo que le tocó la mala suerte de ser como la sucesora de la Mitimarca. Porque esta señora realmente no tenía ganas de ser primera dama. No tenía, o sea, quería ser primera dama, pero la primera dama de compañía, la que a lo mejor se preocupaba del menú, de la comida en su casa, del esposo con los políticos, pero no le interesaba hacerse cargo de nada más. Y le toca, ¿cierto?, asumir como primera dama después de esta primera dama que había dejado como la vara tan alta y había dejado todo armado. De hecho, la Fundación Viviendas de Emergencia siguió funcionando y ella tuvo que hacerse cargo. Entonces ahí, de alguna manera, bueno, también hay toda una responsabilidad política y de imagen del presidente de la República. No es que podamos decir, se puede prescindir, no se puede prescindir. Y ahí es cuando nos vamos dando cuenta que en el momento en el cual la imagen política del presidente de la República depende de su mujer, de su esposa, es cuando también nos damos cuenta de la relevancia que tiene el cargo de primera dama. Súper importante. No podemos como obviarlo, no podemos seguirlo dejando en el olvido. Por eso es que esta es la primera vez que historiográficamente en Chile se hace un estudio serio sobre las primeras damas. Yo en Chile no he encontrado nada más. Hay estudios, pero que son estudios como que pasan por encima, que tienen un montón de errores. Sí hay varias cosas que son muy buenas e interesantes sobre la Mitty Markman, pero así como valorar el papel, en Chile no existe, y creo que es una tremenda mala omisión que estábamos cometiendo al respecto, porque las primeras damas existen, las seguimos necesitando. Cuando no hemos tenido primera dama, el cargo ha tenido que recaer en personas, que querámoslo o no, hayan sido buenas o malas, han tenido que asumir, porque el cargo, la sociedad lo necesita. Ahora, por ejemplo, si tú investigas un poco, te das cuenta que en Estados Unidos hay un centro de investigaciones así enorme dedicado al tema de la primera dama. Ellos están como súper avanzados al respecto. Y bueno, y nosotros también de alguna manera vamos como tomando ese molde siempre. Pero es una cosa importante que había que hacer. Y Graciela Letelier, como te iba contando, le tocó hacerse cargo y finalmente fue súper difícil para ella. Fue muy difícil. Y terminó como que al final todo se fue como derrumbando y terminó con la Fundación Ropero del Pueblo Graciela Letelier de Ibáñez, que fue una fundación que de alguna manera se quedó en esa línea, como que no avanzó mucho más allá. Y creo que refleja como el espíritu de esa primera dama. Ahora, después tú te encuentras con el caso de Jorge Alessandri, que no tuvo primera dama, porque él era soltero. No obstante, y ahí te das cuenta de la fuerza que había agarrado el papel. Fue el primer presidente que se tuvo que inventar una primera dama. Entonces él dijo, a ver, la primera dama va a ser la esposa de mi ministro del Interior, y ella como que ejercía de primera dama, y otras veces también la esposa de su hermano. Pero finalmente igual tuvo que inventar una primera dama. Y ahora como que pasé por él, porque quería llegar a María Ruiz Tagle, y María Ruiz Tagle fue la que crea
los centros de madres. Esta gran institución que fue SEMA, no era SEMA Chile, era SEMA. SEMA fue esa institución que inventó esta señora, y bueno, bien de la mano de su marido, que ahí tuvo harto que decir al respecto. No es como que uno tiene que creerse el cuento que se le ocurrió, también hay una cosa política detrás, sobre todo si ya estamos hablando de la época de Frei Montalva. Es un Chile que estaba súper politizado, entonces, y que hay planes también ideológicos, y SEMA calza dentro de ese plan, ¿ya? De alguna manera surge SEMA, y la señora María Ruiz Tagle como que tenía la idea de que las mujeres salieran un rato de la casa y hablaran de cosas que no fuera de los hijos. Y bueno, y en las reuniones, ¿qué es lo que hacían? Aportaban a la economía doméstica, pero sin tener que salir a trabajar a la fábrica. No es que a ella no le gustara que la mujer fuera a la fábrica. Lo que pasa es que ahí se generaba un tremendo problema. Por eso también como la resistencia social a que la mujer trabajara, era que los niños quedaban en abandono. Cuando la mujer salía a trabajar, los niños quedaban solos. ¿Y qué pasaba con los niños solos? Delinquían, porque empezaban a andar solos en la calle, se juntaban con malas juntas y se transformaban ¿en qué? En delincuentes. Entonces había todo un tema social que no era tan fácil, ¿cierto?, de sobrellevar y de solucionar. Así que ella de alguna manera trató de solucionar el problema como institucionalizando SEMA, y en el fondo les entregaba, no les regalaban a las mujeres las herramientas, se las daban a crédito, pero a crédito sin intereses y a muchos años. Entonces ellas podían comprar máquinas de coser, y estas máquinas de coser las pagaban en, no sé, 20 años. Y con eso podían coser y a la vez vender sus productos y aportar a la economía doméstica. Así que ese es lo que pasa con María Ruiz Tagle. Sí, Bueno, para retroceder un poquitito, lo que pasa es que yo había hecho una pregunta de Graciela Letelier y nos faltaba una preguntita que nos iba a hacer Ignacia, y para luego pasar a María Ruiz Tagle con unas preguntas un poquitito más específicas. ¿Ya? Ignacia. Bueno, mi pregunta va respecto a la carta de Gabriela Mistral hacia Graciela Letelier, solicitando ayuda de vivienda para una familia. ¿Hay antecedentes de que esta ayuda se llevó a cabo? Mira, ahí de alguna manera hay como una correspondencia entre ambas, toda orientada al tema de la ayuda social. Por una parte, tú te refieres a la carta del problema que ella se encuentra cuando se está quedando en la casa de unos amigos, y se encuentra como con ese tremendo problema que tenía la servidumbre, que habían unos hijos que vivían en abandono. Ya. Mira, esa carta, qué bueno que encontraste esa carta, porque esa carta que tú mencionaste es súper importante, porque es el ejemplo de las cartas típicas que les mandaban a las primeras damas. Seguramente a ti como que te llamó la atención, como que uno se conmueve cuando las lee, sobre todo al principio. Después no es que uno se haga de corazón de hielo, pero ya es como tan común, es una pena. Pero esa carta que tú me mencionaste es una entre miles, y hay muchísimos peores, de gente desconocida que le escribía a las primeras damas pidiéndoles ayuda. A lo mejor hasta esas mismas niñas que se estaban viendo afectadas le escribieron pidiéndole ayuda a la primera dama, y no solamente a las primeras damas chilenas, sino que también a las primeras damas, por ejemplo, yo he leído cartas que le enviaban a Eleanor Roosevelt, la primera dama norteamericana, y ahí también te encuentras con el mismo tipo de cartas. Con carta, por ejemplo, una carta súper triste de una señora viuda que tenía un hijo adolescente,
que le escribe a Eleanor Roosevelt y le dice que está viviendo en la calle, y justo en ese tiempo ella vivía creo que en Miami. Justo en ese tiempo, como que Miami pasó por el año más frío de la historia de Miami, así un año muy frío, entonces la señora tenía frío y le pide que si por favor le puede mandar un abrigo de ella, así que ya no use. Y ella le responde con una carta tipo, eso es normal en todas las primeras damas, que dice, pucha, siento mucho lo que le está pasando, pero yo no la puedo ayudar, me llegan miles de cartas iguales, y me encantaría poder hacerlo, pero no tengo, en el fondo, como que tengo que resolver cosas que a lo mejor afectan a muchísimas más personas, y en eso tengo que gastar mis recursos. Bueno, esa misma carta, la respuesta, yo no la tengo, pero estoy 90% segura que probablemente no se pudo hacer mucho más, que a lo mejor ¿en qué se les ayudaba? ¿Qué se podía hacer? A lo mejor entregarles orientación de dónde ir a pedir trabajo. A lo mejor mandarles algo como de ropa. A lo mejor entregarles algo de comida. Pero en esos casos como individuales, no era mucho lo que se podía hacer. Y hay, por ejemplo, como para ir cerrando, una vez leí una carta muy terrible, para que veas tú la gravedad de este asunto, de una niña que le escribió a Rosa Markman, una niña de 13 años, que vivía sola en su casa con su papá, que era alcohólico, y sus 5 hermanos. Ella era la mayor. La mamá, ella lo narra como un ataque de histeria. La mamá un día se volvió loca, según la niña, y agarró toda la ropa, que no era mucha, ya hablamos de que la gente en ese tiempo tenía muy poca ropa, pero agarró la ropa del marido y de los hijos, incluido de ella, y la recortó, y se fue. Y nunca más vieron a la mamá. Entonces, ¿por qué ella le escribe a la primera dama, esta niñita de 13 años? Porque el papá era alcohólico y todo el día tomaba y el dinero que tenía se lo gastaba en alcohol y sus hermanitos no tenían que comer. Entonces ella le pide que por favor le mande algo de ropa porque no tiene ropa para salir a la calle. Entonces le pide que por favor le mande algo de ropa para salir a buscar trabajo. Ni siquiera le está pidiendo que le regale nada. La niña le está pidiendo que por favor le entregue ropa para salir a buscar trabajo. Entonces, te doy este ejemplo que es tremendo, ¿verdad? Pero tú te encuentras con esa realidad en las cartas que le llegaban a las primeras damas y que yo creo que les deben seguir llegando. Yo hace un poco, bueno, no hace poco, ya hace como 3 años, entrevisté, por ejemplo, a lo mejor a una primera dama que es más actual, a la señora Marta Larraechea, y ella me contaba lo mismo. Me dijo que cuando le llegó el día de entrar a la oficina en La Moneda, como que empezó a recibir cientos de cartas, no sabía por dónde empezar, todas eran muy terribles, le pedían medicamentos, que eran de millones de dólares, porque si no los hijos se iban a morir. Un día la llamaron por teléfono y le dijeron, ¿sabe qué? Necesitamos que ahora ya se traslade a este niño a Estados Unidos, porque si no mañana se muere. Entonces eran cosas así, pero tan tremendas, que ella me dijo que se vio como sobrepasada en un momento y dijo, pero ¿cómo? Yo no quiero ser primera dama, esto es demasiado para mí. No obstante, de a poco, ellos igual tienen un equipo de trabajo grande, ahora sobre todo. Entonces, gracias a ese equipo de trabajo, van viendo las prioridades y en qué es lo que pueden ayudar. Ahora ya también nuestro estado es un estado que tiene muchos más recursos de lo que se tenía en ese momento. Ahora ya no tenemos que andar como se sigue haciendo, pero ya la primera dama no tiene que andar pidiendo colectas todo el día para poder reunir dinero y ayudar. Entonces, las cosas han cambiado en un sentido, digamos, lo positivo, no lo idóneo, pero hoy en día los recursos con los que cuentan las primeras damas son muchos mejores y gracias a eso probablemente nos encontramos con respuestas más positivas, ¿cierto? A casos como el que tú me preguntas respecto a esa carta. Gracias.
De Hola. nada, gracias a ti por la pregunta. Bueno, ahora vamos a hablar sobre María Ruiz Tagle, ¿ya? Quien fue esposa de Eduardo Frei Montalva, quien fue presidente de Chile entre 1964 y 1970. Ella continuó, como mencionó antes, con el tema de SEMA Chile, o sea, de SEMA en ese tiempo. Ella era una dueña de casa con 7 hijos, dedicada 100% a su casa, y declaró en alguna oportunidad no sentirse cercana a la política y tampoco estar preparada para ser primera dama. Entonces, por eso Ignacia tiene esta siguiente pregunta. ¿Cree usted que María Ruiz Tagle se sentía cómoda como primera dama? Mira, por lo que yo he visto y lo que conversé también yo entrevisté a Martita Larraechea para que me hablara de su suegra, ¿ya? Lo que pasa es que ella es casada con el hijo de María Ruiz Tagle, con Eduardo Frei Ruiz Tagle. Entonces ella tenía la experiencia de haber conocido a la suegra, haber compartido con ella, y la suegra además le dio consejos en algún momento, ¿verdad? Entonces por eso la entrevisté. Y desde su perspectiva, yo me pude dar cuenta de alguna manera que la señora María Ruiz Tagle era efectivamente, como lo decía Patricia, ¿sí? ¿Sí? Era una mujer como de una mujer tradicional. Era una mujer que además era una mujer que era muy católica, por ende muy apegada a el sentido de mujer católica de ese tiempo, era una mujer muy apegada a su familia, que no pensaba en salir de la casa a trabajar, o sea, era la antítesis de lo que hablábamos recién, que era una mujer moderna. Ella tenía muchos hijos, ella le cosía los delantales a los hijos, los pañuelos, era esa mamá, como la mamá preocupada de los niños. Y de alguna manera, claro, era casada con un hombre, un político, ¿cierto? Un hombre político. Ella siempre supo que era casada con ese hombre. ¿Cuál era su labor como la mujer de ese político antes de ser presidente? Ella era la que le preparaba, por ejemplo, cuando la señora Martita a mí me contaba que de repente llegaba este señor como con toda la comitiva y todos los amigos políticos a la hacienda donde se estaban quedando, así como que llegamos, prepáranos almuerzo. Y ella feliz iba y les preparaba un almuerzo súper rico y lo pasaban pero súper bien y comían y bien. Ese era como en el fondo a lo que ella se dedicaba como la esposa del político. No obstante, las cosas cambiaron cuando le tocó ser primera dama. ¿Por qué? Porque, por lo mismo que les comentaba recién, porque ya el papel de la primera dama se había inflado, ya estaba instalado en la cultura y ella tenía que hacerse cargo. Si se fijan, era así como una ola, como una corriente que empezó con la Pascua de los Pobres, que siguió con la Fundación de Viviendas de Emergencia, como que creció, Fundación Ropero del Pueblo, y la gente estaba pidiendo que la primera dama hiciera algo por ellos. Ya esa ola como que en el fondo crecía, y llegamos a María Ruiz Tagle, y si bien ella en una entrevista, mientras el marido era candidato, dijo que ella no, que como que no se iba a dedicar a ser primera dama y que ella quería estar en su casa, terminó creando SEMA, que fue una institución importante y que después, bueno, con Lucía Iriart pasó a hacer SEMA Chile, pero finalmente a lo mejor yo creo que ella era súper parecida a Graciela Letelier, en el sentido de no haber querido asumir, pero lo tuvieron que hacer. Y yo pienso que al principio no se sintió cómoda, pero después, por lo que a mí me narró la señora Martita Larraechea, pienso que sí, que como que le agarró un poco el gusto al sentido de la mujer moderna. Sí, yo también creo. Ya, mira, y lo otro, todas las primeras damas que hemos hablado o que tú has estudiado se diferencian de alguna manera, ya sea por personalidad o característica o su desarrollo que han tenido. Y por eso Ignacia va a preguntar eso. ¿Qué cree usted que diferenció a María Ruiz Tagle de las demás primeras damas que hemos conversado hoy día? Pienso que
A ver, déjame... Pienso que la gran diferencia es que a María Ruiz Tagle le tocó ser la esposa, la mujer, de un político que estaba actuando, en el fondo, el sentido de la política a fines de los años 60, estaba adquiriendo como características más modernas. Siempre como en ese juego entre la tradición y la modernidad. El tema de lo que pasaba en la opinión, la influencia que tenían los periódicos, la opinión pública. Pensemos en la injerencia que tenía la televisión cuando mostraba a lo mejor a la primera dama o al presidente. Entonces, desde esa perspectiva, pienso que su camino, sobre todo al principio, no fue fácil, que a lo mejor le tocó pasar más muros que al resto, porque por lo mismo que les comentaba recién, porque ella era una mujer de su casa. Ese era el perfil de la señora María Ruiz Tagle, una mujer, una señora de la casa. Imagínate, si es una cosa como que uno piensa y dice, pucha, ella en ningún caso jamás habría imaginado meterse en política. Nunca, eso no estaba en su cabeza. Ella era la mujer de su casa, que tuvo un montón de hijos, que gozaba con los hijos, gozaba yéndose al campo con la familia, gozaba haciéndole almuerzos ricos a los amigos del esposo político. Eso era lo que a ella le gustaba, pero de un momento para otro se vio obligada por respetar la imagen política de su esposo también, y el proyecto político del esposo, que era un tremendo proyecto, además. Entonces probablemente yo pienso que la gran diferencia de ella con sus como predecesoras es que tuvo que enfrentar como todas esas como a lo mejor barreras que de un momento para otro tuvo que sortear, así como que ya están las barreras, pero esta es una carrera y ya no importa, ya, es todo por mi marido, porque como ella era una señora tan de su familia y adoraba a su marido, dijo, bueno, lo tengo que hacer por él, si ni siquiera lo hizo por ella, probablemente lo hizo por el marido, por conservar su familia, por mantener todo en equilibrio. Yo pienso que esa es la gran diferencia. Gracias por la respuesta. De nada. Queremos ahora hacer una segunda parte un poquitito más rápida y más activa, de preguntas más cortitas quizás, sin ánimo obviamente de aprovecharnos ni abusar de la disposición que usted ha tenido con nosotros y de su tiempo. Así que por eso que vamos a hacer unas preguntas un poquitito más cortas y un poquitito más rápidas para poder alcanzar en el tiempo que teníamos estipulado. Queremos preguntar sobre representación política de la mujer, el rol en la pandemia, sobre feminismo, sobre algunos estereotipos, ¿ya? Y para eso vamos a empezar con Martina. Martina tiene una pregunta sobre el rol de la mujer actual. Sí, ¿cómo cree usted que cambió el rol de la mujer en la actual pandemia? A ver, yo pienso que el rol de la mujer en la actual pandemia como que retrocedió un poco. Retrocedimos, porque las mujeres hemos tenido que finalmente, como muchas veces, tragarnos nuestras propias palabras e ideas y asumir todas las labores de la casa, o la mayoría. Hemos tenido que ser profe, ser tía de kinder, hacer todo el aseo, a seguir con nuestros trabajos. Entonces, como que tuvimos un retroceso desde esa perspectiva. Y es lamentable, realmente como que también de alguna manera con esto se demostró a lo mejor las reales condiciones en las que estábamos nomás. No sé, yo pienso que fue más que cualquier cosa, ha sido y sigue siendo un retroceso. Si esta pandemia les hubiese tocado vivir a las mujeres que usted ha estudiado, ¿cuál sería la diferencia más evidente ahora con las mujeres actuales? A ver, me parece que probablemente, es que
hay que pensar en los contextos. Por ejemplo, a las mujeres de ese tiempo les tocó vivir la tuberculosis, que fue una enfermedad que afectó a la población de una manera tremenda. Y claro, no existía de alguna manera antes de que llegaran los antibióticos, ¿verdad?, a Chile, o que la gente pudiese acceder a antibióticos también, porque eran muy caros. Ellas tuvieron que hacerse cargo finalmente de que si el esposo se moría, a muchas se les moría el esposo. Entonces quedaban viudas. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que salir a trabajar igual. No podían ni siquiera guardar 2 días de rigor de luto porque los niños se les morían de hambre. Entonces, si hacemos como una comparación respecto a la actual pandemia y lo que hacían las mujeres en ese tiempo, es como bien crudo darnos cuenta que no hay mucha diferencia porque somos nosotras las que se siguen haciendo cargo como del problema. Es como que si tú ves en qué hemos avanzado al respecto, hemos avanzado súper poco. Hay bastante literatura al respecto y me refiero a literatura, a obras literarias, novelas que se escribieron en esa época o cuentos que narran muy bien, claro, con ejemplos ficticios, pero que finalmente están basados en lo que pasaba en realidad, en donde se narra, por ejemplo, hay una novela en la que se narra la historia de una señora, no, de una joven, que llega a vivir a un conventillo, se enamora, hay una historia de amor ahí, como el protagonista de ella, y ella escondía su enfermedad, su tuberculosis, porque si no la escondía no iba a tener trabajo y se iba a morir de hambre. Entonces, como que la historia transcurre entre todo eso. Por otra parte, también como que a las mujeres como en ese tiempo también existía todo un mito, una cosa que se construyó culturalmente, y se decía que las mujeres como de vida fácil eran las tuberculosas. Entonces, para una mujer, decir que tenía tuberculosis era complejo, era difícil, y tenían que seguir haciendo su vida normal, y con dolores, o con cansancio. Te digo que esas eran, claro, las condiciones de la época, era muy difícil. No obstante, si lo llevamos a las condiciones actuales, no lo veo tan diferente, la verdad. Soy más bien pesimista, pero así lo he visto. Profesora, ahora vamos a hablar de la nueva institucionalidad y el feminismo, y la Martina quiere hacer una pregunta. Sí. ¿Existe hoy en día algún espacio social, académico o cultural donde no se haya podido ingresar o se haya restringido el acceso solo por el hecho de ser mujer? Mira, es como que legalmente ahora eso no se puede hacer, pero se sigue haciendo igual, culturalmente. Y las mujeres, de alguna manera, también somos culpables porque lo aceptamos. Y, a ver, ¿a qué me refiero con esto? A que si se estudia, por ejemplo, se sacan porcentajes, si tú recurres a números, te vas a dar cuenta que los números te demuestran que la mayor parte de los cargos importantes en las empresas de jefatura son ejercidos por hombres, números. Si igual uno, claro, hay excepciones, ¿verdad? Pero en general, en nuestro país, la mayor parte de las jefaturas son ejercidas por hombres. Otro ejemplo que a mí me gusta dar, por ejemplo, si analizamos nuestro gabinete ministerial, la mayor parte de los ministros son hombres, siempre han sido hombres, la mayoría, hay mujeres, pero la mayoría son hombres. No te digo que los hombres no sean capaces, son muy capaces, ¿verdad? Yo no digo como que las mujeres somos mejores que los hombres. Para mí somos seres humanos que tenemos las mismas capacidades, ambos géneros. Por ejemplo, yo tengo un hijo y una hija, y los dos son inteligentes, son aptos para ejercer los mismos cargos, en el fondo, a eso me refiero. Entonces, me parece que todavía nos falta un montón que avanzar al respecto.
porque si bien de alguna manera la ley no te permite discriminar a una persona por su género en un trabajo, finalmente sigue pasando que la mayoría de los cargos más importantes los ejercen los hombres. Muchas gracias. Un poquitito indagando en lo mismo que nos acaba de contar sobre estos cargos, es que en la actualidad también vemos que, por ejemplo, en el Congreso existe un porcentaje que es bastante bajo de participación de mujeres. Creo que es un 25% o menos de un 25% de participación. Entonces, con respecto a lo que hablábamos de las mujeres que han dado grandes pasos en el siglo XIX, ¿cómo vamos hoy día? ¿Cómo lo ve usted? Si hemos tenido realmente un avance o volvemos como a repetir un poquitito esta pregunta anterior de que a lo mejor no hemos avanzado tanto en participación desde el ámbito de las mujeres. Sí, mira, avances hemos tenido, eso es verdad, hemos avanzado. No obstante, pienso que nos falta un montón todavía, pero no es que como que nos falte a nosotras como... A ver, no sé cómo decirlo. No es ¿Qué es lo que falta en el fondo? Sí, era como mira, la pregunta. Sí, no es que falte una cosa de que nosotras como género femenino, no, es una cosa cultural que hay que cambiar. Entonces, yo apelo a que nosotras como madres, a lo mejor, o como profesoras, como docentes, tenemos que cambiar las cosas. Creo que esa es como la forma más efectiva y factible de cambiar como claro, enseñándoles a, no sé, las mismas, nuestros, no sé si ustedes tienen hijos, hombres, enseñándoles a los hijos a no ser machistas. No porque es hombre no va a lavar los platos, tiene que lavar los platos igual porque es su responsabilidad, y no porque la niña, es mujer, tiene que barrer la casa. No, eso no lo podemos enseñar así. Tenemos que enseñarles que están en igualdad de condiciones. Claro, tenemos diferencias, ¿verdad? Lo que les decía recién, de repente los hombres son más inquietos, más bruscos, tienen menor capacidad con el tema de la motricidad fina, tienen también otros gustos. No obstante, claro, son como cosas con las que nacemos, que vienen desde nuestra genética, desde nuestra naturaleza. Pero respecto a ejercer cargo, el tema del trato también. Tenemos que educar en trato a nuestras hijas y a nuestros hijos. Hay que hacer ahí una doble labor. En el fondo, a nuestras hijas, a sentirse a lo mejor más como empoderadas de alguna manera, a no dejar que los hombres las pasen a llevar solamente por ser mujeres, ¿verdad? Y a defenderse con argumentos. En el fondo, esa es la clave. Tenemos que tener buenos argumentos. Tenemos que aprovechar las instancias de diálogo, de educación, de, por ejemplo, esto mismo que estamos conversando ahora. Es una buena herramienta para que podamos debatir, invitemos a la gente. A veces, claro, hay gente que es más violenta que otra, pero nosotras y ellos tenemos capacidad de diálogo, invitar siempre al diálogo. Y en eso tenemos que educar como madres, como padres, como educadores. Pienso que si hacemos como que si nos unimos en eso, podríamos lograr de alguna manera una labor más efectiva que a lo mejor recurriendo a otro tipo de modalidades, comprendiendo la importancia que tiene eso. Bueno, mi pregunta es parecida a la de la misma María Rita, pero la mía es más mundial. Entonces, ¿cómo cree usted que estamos posicionadas en este mundo creado para hombres? Pienso que mira, tiene como un poco que ver con lo que les mencionaba recién. Pienso que todavía nos falta, todavía no hay igualdad de género. Eso es un hecho. Hay algunos países que están mucho más avanzados que nosotros, sobre todo los países del primer mundo, en Europa.
No obstante, a nosotros nos falta mucho, al mundo occidental en general le falta mucho. No quiero meter acá el tema del mundo oriental, porque son culturas diferentes. Hay cosas que para nosotros son inentendibles, como por ejemplo la quema de viudas, cosas que son pero tremendas, ¿verdad? Pero que se entienden bajo otros parámetros culturales, además. No digo que eso esté bien, pero se entiende desde otra, como que saliéndose como de nuestra cultura, para poder, es otra cosa. No obstante, yo pienso que todavía nos falta un montón, porque la igualdad de género todavía no existe, y por esto se está peleando en todos los países. Finalmente, a lo mejor, no sé, por ejemplo, yo hace poco estuve un par de meses estudiando en Argentina, y ellos igual, los argentinos están como mucho más avanzados que nosotros en temas de género, mucho más avanzados, allá están años luz a nosotros. No obstante, aún siguen ocurriendo situaciones que van en desmedro de las mujeres. Entonces, aún no hay igualdad. Yo no sé si en algún momento, de verdad, no sé si en algún momento eso se va a lograr. No obstante, por lo menos en lo que tenemos que avanzar a nivel mundial es en el tema del respeto. Eso es como fundamental. Ya, ahora yo tengo una pregunta. De acuerdo a cómo vivió Eloísa Díaz en la Universidad de Chile, ¿cómo cree usted que la violencia de género y sexismo en educación sigue marcando en el siglo XXI? Sí, ahora la violencia y como el tema del bullying, finalmente se da como con otros nombres, bajo otros parámetros, en otro contexto, pero igual existe. Sigue pasando. Pienso que de alguna manera, en el momento en el cual este tema salió como a la luz pública, es posible mantener un mejor control. Respecto a la temática, se pueden implementar en los colegios, en las escuelas, en los liceos, políticas, ¿cierto?, a nivel de UTP, ¿verdad?, para poder ejercer control respecto a eso. Hay colegios y escuelas que a lo mejor se destacan como por la buena convivencia también. Y entre escuelas, de pronto los papás como que también consideran hoy en día ese parámetro al momento de escoger los colegios en los cuales van a ir sus hijos, porque finalmente eso es algo que si tú sufres de bullying, cuando estás en la escuela, en el colegio, va a ser algo que probablemente te va a marcar de por vida, y la idea es que eso no ocurra, y va a marcar tu personalidad, va a marcar tu autoestima, y sobre todo si es que sufres de algún tipo de menoscabo por tu género, por lo que piensas respecto a lo mejor a la igualdad de género. Es un tema bien complejo, la verdad, pero eso sigue existiendo, pero bajo otros parámetros, y es una lástima que exista, la verdad. Y esa es otra labor que tenemos como que ejercer nosotros igual, pues si nosotros somos los que educamos a nuestros hijos, nosotros les tenemos que enseñar a nuestros hijos que el bullying es malo, que tienen que valorar a las personas por lo que son, no por lo que por cómo se ven. Y es una labor igual importante, pero se puede hacer. Depende de nosotros, de que nos demos el tiempo y tengamos claro que eso hay que hacerlo, y finalmente es como no hay que pensarlo como por el bienestar individual de nuestros hijos, sino que hay que pensarlo en función de tener un país mejor. Así que eso, Emi. Bueno, ahora yo tengo una pregunta. ¿Qué cambiaría de los estereotipos de género en el sentido social y laboral? Cambiaría, yo creo que de alguna manera la idea de que las mujeres no nos podemos dedicar a ciertos trabajos.
porque pueden ser, no sé, peligrosos. Mira, por ejemplo, hace poquito fui a sacar la revisión técnica. Y mientras esperaba que el auto saliera de la revisión técnica, uno lo mira así como por una ventanillita. Me fijé que solamente estaba lleno de hombres, trabajando en revisar los vehículos. Y claro, bueno, yo siempre como que estoy mirando, me estoy fijando en esas cosas, y no me pareció bien. Yo dije, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué solamente hay hombres trabajando en la revisión técnica? Y la respuesta a eso, y en el fondo como que, ¿qué te está diciendo? Que por una parte las mujeres nos vemos como que no nos sentimos como a lo mejor capaces o cómodas en ese tipo de profesiones u oficios. Por otra parte, porque no es como tan bien considerado, si una mujer dice, no, yo quiero estudiar un técnico en mecánica, no sé qué, como que le van a decir, oye, pero eso es de hombre. Entonces es como toda una cosa social en la cual hay culpas de todos, hay culpas desde la escuela hasta los mismos padres, que finalmente estamos como creando ese círculo del que tenemos que salir. Finalmente, las mujeres somos igual de capaces y podemos aprender mecánica. Imagínate, si aprendiéramos mecánica, las cosas se nos harían más fáciles. A mí, por ejemplo, si se me pisa una rueda del auto, yo no tengo idea qué hacer. Y deberíamos hacerlo, y viste que es como responsabilidad nuestra también, porque también a lo mejor de repente como por una cosa de comodidad, de no ensuciarnos las manos, la ropa, encargamos al marido que se haga cargo de esos problemas como técnico, pero nosotras lo podemos hacer igual, de igual manera. Profe, la Rafa Sí. tiene un comentario. Que también con nuestra familia, ahora que como que no hay fútbol, están las carreras de autos, así, y también nos fijamos de que son solo hombres en esas carreras. Es como un mundo de hombres en ese sentido. Y el mundo de los autos, de las carreras, es de hombres. Por ejemplo, a mí me encantaría, te juro que me encantaría poder en algún momento como ser piloto de un auto. Y mi hermano es piloto y de autos antiguos y le encanta eso. Y se lo comenté y como que me miró así súper raro. Dijo, como que ni siquiera opinó, creo. Así como que era una cosa que no existía, que no podía hacer. Gracias. En relación a todos los temas que ya hemos conversado y la necesidad de seguir trabajando en visibilizar el rol de la mujer, sabemos que estamos bien al debe como sociedad. Entonces, queríamos hacer la última pregunta como ya para ir cerrando. ¿Qué mensaje le podría entregar usted a nuestras alumnas, apoderadas, funcionarias de nuestra comunidad educativa? Bueno, así como muy personalmente, un mensaje de alguna manera, no sé si es como una reflexión, que me parece, en el fondo, me parece súper interesante y súper como que me alegra, me gusta, y pienso que vamos por un súper buen camino al ver al verlos al verlas tan interesadas en estos temas, de alguna manera tan enteradas también de los temas, manejan información que la gente en general no maneja, y me quedé súper sorprendida y la felicito por eso, porque creo que esa es como la manera de avanzar, y me parece, no sé, es como algo que me llevo así muy bonito de haber participado en esta actividad, porque son las cosas que me gustan. A mí me gusta que la historia salga de la academia, me gusta que el tema de las primeras damas, de las mujeres, de todo lo que hablamos, lo conozca la gente en general, para que realmente podamos pensar en la lucha que hemos llevado, en lo valiente que han sido algunas mujeres, en que realmente se puede, en ese mensaje que entregó Eloísa Díaz en su tesis, ¿verdad? Así como que yo pude, acá está la prueba, ustedes también pueden. Entonces como que siento que si uno como que toma todos esos elementos,
de alguna manera puede pensar en a lo mejor avanzar en igualdad, avanzar yo creo que es eso, en igualdad, en que nosotras podemos hacernos cargo, podemos ejercer como jefas, como tenemos las mismas capacidades, tenemos los mismos derechos, y hay que generar un cambio en la cultura, y nosotros, como recién les decía, nosotras, bueno, papás y mamás y profes, que somos como los principales responsables, los que estamos formando a los futuros chilenos, tenemos una tremenda responsabilidad en nuestras manos, es una tremenda responsabilidad de la que no podemos evadir, de la que no nos podemos olvidar. Tenemos que tenerla así todo el rato súper presente, como tener que lavar la loza todos los días. Esa responsabilidad tenemos que tener acá en la cabeza, y tenemos que idealmente todos los días también entregarle algún mensaje positivo a nuestros hijos, a nuestros alumnos, respecto a avanzar en igualdad de condiciones, en terminar como con ese machismo tan fuerte que tenemos como cultura, como sociedad. María Cecilia, acabo de entrar de nuevo, pero no, estuve todo este rato escuchando la conversación, muy entretenida. La verdad es que me llamó mucho la atención lo estudiado que están las chiquillas, eso me fascinó también, para las preguntas. Las felicito a todas por este trabajo que han realizado, la profesora María Rito también, y obviamente la invitada nuestra que demostró todo su conocimiento finalmente de lo que ha estudiado, y que investigar cuesta, es trabajo, ¿cierto? Y agradecemos su exposición totalmente para nuestras alumnas, para nuestro colegio, y sin duda alguna, invitada presencial, la vamos a tener aquí en carpeta, ojalá, para próximamente, no sé, pues el próximo año, ojalá, si Dios quiere. Así que... No, de nada. Me voy súper feliz. Esperamos no haber abusado de su tiempo, porque sí, no, sabemos que hay... Yo le agradezco, me voy súper contenta. Nada, sería como repetir lo que les dije, y súper bien, la felicito. Me encantó el grado de conocimiento, se nota que investigaron, lo demostraron, hicieron súper buenas preguntas, ¿no? Todo súper, súper bien. Así que bien, súper buena instancia. Nada más que agregar. ¿Rafa? ¿Quieres decir algo, hija? No, que me gustó como la experiencia, muy interesante, y eso. ¿Emi? Mucho. Que muchas gracias por darnos su tiempo y explicarnos y profundizar mucho más sobre los temas, sobre las mujeres, y porque no todo esto se pasa en el colegio, o aún no nos lo han pasado, entonces cuando nos pasen vamos a profundizar mucho más y vamos a saber mucho más de estos roles tan importantes. Súper. Gracias. Bueno, muchas gracias por su tiempo y por las lindas respuestas que nos dio hoy día. Súper completas y me gustaron muchas. De nada. Muchas gracias, me sumo también a las palabras de las niñas, y me encanta que una historiadora tenga como esta especialidad en el rol de la mujer, porque si bien también existen otras historiadoras, su especialidad no es esa. Entonces, me encanta. Así que muchas gracias, de verdad lo agradezco un montón. De nada, y yo les invito a seguir leyendo, investigando sobre estas y muchas otras mujeres que tenemos súper importantes, así que aprovechen el vuelito y sigan haciéndolo. Muchas gracias, María Cecilia. La verdad es que hemos llegado a un programa, al final de un programa bastante lindo, a mí me gustó muchísimo, con mucho contenido, con mucho mensaje, eso también es súper interesante, y como decía la profesora, invitarlas a todos, a la comunidad en general, a investigar, ¿cierto? Interesarse por la historia, de cualquier tema, del tema de interés, y obviamente del tema de los roles de la mujer en la historia. Así damos finalización a nuestro programa número 17 de Activando la Historia, dirigido por la profesora María Rita y acompañada de un panel espectacular de alumnas y apoderadas de Historia Activa. Así que muchas gracias por su presencia, por estar visualizando este programa hoy, suscribirse a nuestro canal, seguirnos en las redes sociales. Se vienen pronto ya los últimos 3 programas de Activando la Historia, porque después vamos a cambiar un poco el formato y vamos a hacer algunos programas
con temáticas distintas, donde también van a participar ciertos posgrados y alumnos. El próxima semana, el día jueves, estaríamos con un ex alumno del Colegio Inglés, que es el profesor Alejandro San Francisco. Posterior a eso, con un ex ministro que va a ser, y profesor de historia también, Francisco Vidal. Y finalmente vamos a cerrar con José Bengoa, que son los 3 últimos programas que vamos a tener de Activando la Historia después de largos 3, casi 4 meses de proyectos. ¿Puedo decir algo? Por supuesto. Ahora con el profesor San Francisco es un poco así como mi padrino en la historia. Yo con él estudié desde licenciatura en historia, bueno, otros temas, y bueno, y sigo finalmente trabajando con él ya desde hace tanto tiempo, así que espero que salga, bueno, estoy segura que va a salir muy buenas actividades. Sí, y ahí van a participar alumnos también, así que va a estar dirigida por los chiquillos. Así que, bueno, nada más, agradecer su presencia, agradecer el trabajo que realizaron las chicas también de investigación. Nos estaremos viendo en los próximos programas. Ya se viene el lanzamiento del libro Profesores en Pandemia, ¿cierto? Donde participa don Jorge Pinto, don Sergio González también apoyando este proyecto, 2 premios nacionales de historia, así que pronto ya estaremos con ese libro de experiencias de profesores de todo Chile sobre hacer clases en tiempos de pandemia. Así que muchas gracias, nos despedimos, hasta pronto. Gracias, que estén bien, cuídense. Chao. Historia activa, inicia bien tu día. Historia activa, conoce día a día. Historia activa, la historia que motiva. Historia activa, donde la historia cobra vida. Es hora de escuchar y aprender, conocer y saber lo que ocurrió años atrás. Iremos